El tintineo de los cubiertos era el único sonido en la sala, salvo por el zumbido suave del aire acondicionado. El comedor de Marisol era tan impecable y frío como siempre, encimeras de mármol blanco, lámparas de cristal y grabados arquitectónicos enmarcados de lugares que ella nunca había pisado. Yo estaba sentada al extremo de la larga mesa de nogal, con un lugar extra añadido a última hora, como si fuera una ocurrencia tardía. Julián pasó la cena hablando casi consigo mismo. Noticias sobre su nuevo proyecto en el centro de San Isidro, un inversionista que llegaría desde Monterrey, quejas sobre retrasos en la construcción. Marisol asentía con murmullos, con los ojos más puestos en su copa de vino que en nosotros. Apenas toqué el pato asado en mi plato. Todo sabía a nada. Habían pasado solo 7 días desde el funeral de Esteban, 7 días desde que cerré la tapa de 42 años de vida compartida. Y ahora estaba aquí sentada, como invitada en la mesa de mi propia hija. ¿Ahora que tu esposo está muerto?, dijo Julián, de repente, con una voz tan afilada que podría cortar vidrio, llora. Haz tus maletas y no regreses. La sala se congeló. Marisol no reaccionó. No levantó la mirada. Solo dio otro sorbo al vino, como si su esposo no acabara de echar a su madre como si fuera comida descompuesta. Parpadeé una vez. Mis dedos se apretaron ligeramente contra la servilleta de tela en mi regazo. No le pedí que repitiera. No le pregunté a Marisol si estaba de acuerdo. Simplemente doblé mi servilleta, la puse sobre la mesa y me levanté de la silla sin decir una palabra. Caminé hacia el vestíbulo, tomé mi abrigo del perchero y salí a la fría noche de Villa Esperanza. No lloré, todavía no. De vuelta en el motel, las sábanas olían a cloro y limón demasiado limpias para ser reconfortantes. Me senté en el borde de la cama un buen rato, luego abrí mi bolso. Pasé los pañuelos y el pastillero hasta que mis dedos rozaron el borde liso de una carpeta manila desvaída, la que Esteban me había dado hace 2 años, etiquetada con su letra pulcra: guarda si estás sola. Coloqué la carpeta en la cama, alisando su lomo arrugado con ambas manos. Mi nombre no estaba escrito en ella, pero sabía que era para mí. Esteban me la había entregado en silencio una tarde hace 2 primaveras, justo después de regresar de una consulta médica, que se convirtió en un diagnóstico. Si algo pasa, dijo, mirando su taza de té, en lugar de a mí, solo firma lo que está marcado. Y confía en lo demás. No la había abierto entonces. Tenía demasiado miedo de lo que podría significar. Pero esta noche, con mi hija en silencio y mi yerno triunfante, no me quedaba nadie a quien proteger. Dentro había 2 montones de papeles bien organizados y una memoria USB etiquetada con la letra ordenada de Esteban. El primer documento era una escritura de propiedad revisada. Nuestra casa. La casa de los Almendros estaba en un fideicomiso. Mi nombre figuraba como la única fideicomisaria con control total. El segundo era una carta breve. Clara comenzaba: si estás leyendo esto, no estoy a tu lado, pero sigo contigo. He arreglado todo para que nunca tengas que depender de alguien que no vea tu valor. No necesitarás su permiso. Nunca lo hiciste. Sostuve la carta contra mi pecho por un largo rato. Luego la releí 2 veces. No dormí esa noche. Solo me quedé despierta, mirando el techo opaco del motel que titilaba con las sombras de los autos que pasaban. Para la mañana ya tenía un plan. Después del desayuno, pasé por la oficina de registros públicos. La mujer detrás del mostrador, Graciela, llevaba lápiz labial coral y una expresión amable. Cuando le entregué los documentos del fideicomiso, los escaneó y soltó un silbido bajo. Esto está en regla, dijo. Fue registrado hace 3 años. Usted es la fideicomisaria en funciones, señor Almendro. Eso significa que nadie puede vender o refinanciar sin su consentimiento expreso. Deslizó la carpeta de vuelta por el mostrador
y sonrió con suavidad. Parece que usted sigue siendo la dueña registrada. Asentí guardando los documentos en mi bolso. Tenía una visita más que hacer, alguien que conocía a Esteban mejor que la mayoría. Arturo Canterfield no había cambiado mucho desde la última vez que lo vi. Su oficina aún olía ligeramente a cedro y tinta vieja, como solía oler el estudio de Esteban. Se levantó de su escritorio con una sonrisa cálida y curtida y me invitó a sentarme. «Esperaba que vinieras», dijo en voz baja. «Esteban me pidió que te esperara algún día». Mi garganta se apretó. No me contó todo. Arturo asintió juntando las manos sobre una carpeta gruesa. Era cuidadoso. Le preocupaba que demasiada sinceridad solo te cargara. Abrió la carpeta y empezó a deslizar papeles hacia mí, copias del fideicomiso que ya había visto, sí, pero también algo más. Registros de transacciones, estados de cuenta. Un documento etiquetado Asignación de Retiro Almendro, autorización de desembolso del fondo espectral. Tardé un momento en entender. Esteban no solo había puesto nuestra casa en un fideicomiso, también había canalizado una parte sustancial de nuestros ahorros para el retiro, dinero que pensé que habíamos gastado ayudando a Marisol y Julián a construir su empresa en un fondo protegido separado, uno que me nombraba a mí, y solo a mí, como la beneficiaria principal. Estructuró todo para que ellos tuvieran capital, pero manteniendo la propiedad a tu nombre, dijo Arturo, observando mi reacción. Lo que significa que legalmente posees casi la mitad de su negocio. Miré las cifras. Mi respiración se desaceleró. No tienen idea. No, dijo suavemente. Esteban no quería que la tuvieran. Temía que el sentido de derecho creciera más rápido que la gratitud. Pensé en la voz de Julián, en la cena cortando el silencio como navaja, la mirada vacía de Marisol aferrada a su copa de vino como si fuera un salvavidas. Arturo se inclinó hacia adelante. No tienes que actuar ahora. Puedes dejarlo estar si es más fácil. Negué con la cabeza lentamente. No hizo todo esto para que me quedara callada. Los ojos de Arturo se arrugaron. Entonces hagamos un inventario. Aquí hay más que solo una escritura. Me quedé otra hora revisando archivos, firmando formularios de reconocimiento, escuchando mientras Arturo explicaba cómo Esteban había puesto cada salvaguarda a mi nombre. Cuando salí, el sol se había escondido detrás de la cúpula del Palacio Municipal, proyectando sombras largas sobre la acera. Y en la casa, lo sabía, Julián ya estaba planeando remodelaciones. No avisé. No toqué el timbre. Entré por la puerta lateral, como solía hacer cuando Esteban estaba vivo, y el jardín necesitaba riego. La llave aún funcionaba. Al entrar, escuché voces que venían del vestíbulo, la de Julián alta y segura, la de Marisol baja y complaciente. Me detuve junto a la escalera el tiempo suficiente para escucharle decir: «Las paredes de la cocina se van. Todo este plano es asfixiante». Los pasos resonaban por las habitaciones como si ya pertenecieran a alguien más. Tomé el camino largo deslizándome silenciosamente por el pasillo trasero que llevaba al estudio de Esteban. Nada había cambiado ahí. La silla seguía ligeramente torcida, como si él acabara de salir por un café. Sus lápices de dibujo estaban guardados en el frasco del estante, afilados a diferentes longitudes, y la última revista de arquitectura que leyó seguía abierta en su escritorio con las esquinas dobladas y llena de notas en su letra inclinada. Abrí el cajón inferior de la izquierda. Ahí guardaba las cosas que importaban: documentos del fideicomiso, registros financieros, instrucciones para cuando la vida se convirtiera en un después. Dentro había una carpeta gruesa etiquetada Recibos del fideicomiso, CA. Junto a ella, un sobre más pequeño marcado Instrucciones de contraseña para beneficiaria. Me senté en su silla
y dejé mi mano descansar en el reposabrazos que él había desgastado con los años. No lloré, solo me quedé ahí, recordando lo segura que siempre me sentía cuando Esteban estaba en la habitación. No era el tipo de seguridad que notas hasta que se va. Desde el pasillo escuché a Julián otra vez. Se fue sin hacer ruido. Dudo que reclame nada. Una calma fría me envolvió. Abrí mi celular, conecté la memoria USB de la carpeta del motel y subí los documentos al portal del administrador del fideicomiso. Escribí despacio y con cuidado. Asunto: solicitud de activación. Fideicomiso viviente. Almendro mensaje. Autorización de la fideicomisaria y documentos adjuntos. Solicito revisión completa de cumplimiento. Presioné enviar. Luego cerré el cajón de Esteban. Me levanté y caminé de regreso por la casa que aún era mía. 3 días después, entré en una sala de juntas que nunca debía haber visto. Era un espacio elegante en la cima del edificio de oficinas de Marisol, y Julián, paredes de cristal, accesorios de acero cepillado, sillas que costaban más que el alquiler mensual de algunas personas. La recepcionista parpadeó cuando di mi nombre, luego me llevó rápidamente sin decir palabra. Aparentemente, la solicitud de mi administrador del fideicomiso había acelerado las cosas. La reunión ya había comenzado cuando entré. Julián estaba en la cabecera de la mesa, gesticulando ampliamente, mientras hablaba de integración vertical y flujo de capital. Marisol estaba a su derecha en silencio, tamborileando nerviosamente con su lápiz óptico contra su tableta. Cuando entré, el aire cambió. La voz de Julián titubeó. La cabeza de Marisol se alzó de golpe. Uno de los inversionistas mayores se puso de pie. Señora Almendro, no la esperábamos. No me sorprende, dije con calma, colocando mi carpeta en la mesa y tomando el asiento vacío frente a Julián. Pero aquí estoy de todos modos. Julián carraspeó. Esta es una reunión cerrada. Abrí la carpeta lentamente, sacando una carta del abogado del fideicomiso y un resumen de mi estatus como beneficiaria. No cuando una de las principales fuentes de capital está presente. Según los documentos que ambos firmaron, casi la mitad de esta empresa fue financiada con activos protegidos bajo el fideicomiso Almendro. Yo soy la única beneficiaria de ese fideicomiso. Silencio. Una de las socias jóvenes susurró algo al hombre a su lado. Julián miró a Marisol, quien de repente estudiaba las vetas de la mesa como si contuvieran la respuesta. No estoy aquí para interferir, dije. No detendré operaciones ni interrumpiré la gestión, a menos que vea una razón para hacerlo. Pero sí pretendo ejercer mi derecho a supervisión. Otra miembro de la junta, una mujer llamada Torres, si recordaba bien asintió. Está en su derecho. Y francamente es bueno tener otra voz en la sala. Julián no dijo nada. Solo miró con la mandíbula tensa, los puños apretados en su regazo. Me recosté en la silla, crucé las manos y miré alrededor de la sala que Esteban alguna vez ayudó a financiar. Ya no era una intrusa. Estaba exactamente donde debía estar. Julián no me confrontó después de la reunión. Salió sin decir palabra con la espalda rígida, y Marisol lo siguió como una sombra que se deshilacha. Pero 2 horas después, Arturo llamó. «Está nervioso», dijo Arturo. Ya llamó a 2 miembros del consejo asesor y dejó un mensaje al administrador del fideicomiso preguntando si tu reclamo podía revertirse. «No puede», dije. «Lo sé, pero él no. No regresé a casa esa noche. Me quedé en una pequeña posada, donde Esteban y yo celebramos un aniversario hace años, solo 2 habitaciones pisos que crujían y una bandeja de desayuno dejada fuera de tu puerta por la mañana. Olía a toronjil y madera vieja, y por una vez el silencio no se sentía solitario. Esa noche abrí la agenda que encontré en el cajón de Esteban, la que tenía sus notas garabateadas y recordatorios. Entre fechas de reuniones y listas de compras había una línea escrita en tinta gruesa: no grites, no llores, solo revela la verdad.
un documento a la vez. Sonreí y pasé el pulgar por las palabras. A la mañana siguiente, redacté un correo para Sofía Larrea. Era la última aprendiz de Esteban, una joven arquitecta con ojos agudos y voz firme. Él hablaba de ella. A menudo sus ideas, su ética, cómo dibujaba antes de hablar. Nunca la había conocido, pero su nombre aparecía más de una vez en su agenda, siempre junto a las palabras buenas manos. Le conté la verdad en ese mensaje, que la empresa que Esteban ayudó a construir se había convertido en algo irreconocible, que ahora estaba posicionada para cambiar su rumbo y que creía que era tiempo de un nuevo liderazgo. Le pedí que se reuniera conmigo para hablar. Respondió 2 horas después: sí, cuando quieras, y gracias por pensar en mí. Esa tarde regresé a la Casa de los Almendros por primera vez desde la activación del fideicomiso. La puerta principal estaba sin seguro. Dentro, alguien había dejado muestras de pintura esparcidas por el piso del vestíbulo, etiquetadas con la letra de Julián. Las recogí en una pila ordenada y las guardé en un cajón. Luego abrí el estudio de Esteban y esperé a que Sofía llegara. Sofía llegó puntual, con el cabello recogido, los hombros rectos, sosteniendo un portafolio de cuero pegado a su costado. Me saludó con una firmeza que me recordó a mí misma hace años, antes de la maternidad, antes de que el duelo suavizara mis bordes. Nos sentamos en el estudio de Esteban, una frente a la otra, sin charlas triviales, solo el suave zumbido del ventilador de techo sobre nosotras. Puse los documentos del fideicomiso, primero luego los desgloses de propiedad y finalmente las proyecciones financieras que Esteban había compilado en sus últimos meses. Confío en ti, dije simplemente, y creo que planeaba ofrecerte más. Solo se le acabó el tiempo. Ella estudió cada hoja con cuidado. ¿Está limpio?, dijo finalmente. Impresionantemente limpio. Quiero que tomes el control, dije, no para reemplazarlo, sino para restaurar el corazón de lo que él construyó. Su respuesta fue un asentimiento silencioso seguido de «¿Cuándo empezamos?». Para la noche, Arturo había redactado el aviso preliminar de reestructuración. A la mañana siguiente, Julián presentó una orden judicial de emergencia alegando violación del fideicomiso e interferencia no autorizada. Arturo respondió con un informe completo, 27 páginas, que contenía autorizaciones firmadas, registros bancarios y la cláusula en el fideicomiso de Esteban, que específicamente prohibía cualquier decisión sin la aprobación de la fideicomisaria. La solicitud de Julián fue rechazada en una semana. Mientras el polvo legal se asentaba, Sofía asumió discretamente. Se reunió con el equipo de diseño, revisó proyectos pendientes y reestructuró 3 acuerdos que estaban colgando de un hilo. El personal la aceptó rápidamente. No gritaba, no fanfarroneaba, cumplía. Luego llegó el mensaje de voz. Se filtró anónimamente una grabación breve e irritada de la voz de Julián durante una comida de negocios. Ahora tenemos a la vieja jugando a ser dueña, se rió. Cree que las hojas de cálculo la hacen inteligente. Se esparció más rápido de lo que esperaba. Un cliente clave se retiró por la mañana. Marisol llamó esa noche. «Sabías que eso iba a pasar», dijo con la voz fría. No respondí. Simplemente archivé la grabación y envié un agradecimiento silencioso al empleado que la había subido. Luego programé una reunión con Marisol, solo nosotras dos. Marisol llegó a la mañana siguiente, con la misma blusa que usó en el funeral de Esteban. No estaba segura si eso significaba algo, o solo era casualidad, pero no se veía como ella misma. Sin joyas, sin maquillaje, sin la sonrisa ensayada, solo ojos cansados y una carpeta manila apretada contra su pecho. Nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde una vez
Me pidió ayuda con el depósito de su primer departamento. Le serví café por costumbre. No lo tocó. No quiero que esto se ponga más feo de lo que ya está, dije. Ella abrió la carpeta y sacó un solo formulario, el reconocimiento formal de su estatus como empleada, bajo la nueva estructura de la empresa. Ya estaba firmado. Sus iniciales eran pulcras, los trazos practicados, pero no me miró a los ojos. Tú sigues siendo la razón por la que él se fue, dijo en voz baja. No respondí. Soy la razón por la que tuvo que protegerme. Nos quedamos en silencio por un momento. Afuera, alguien cortaba el césped en la calle, el zumbido constante y distante. No sabía del fideicomiso, susurró. No sabía cuánto te estaba dando. No me estaba dando nada, dije. Estaba asegurando lo que ya era mío. Marisol se levantó, dobló el formulario firmado y lo deslizó de vuelta por la mesa. Es tuyo, ahora. Todo. Solo no finjas que esto no costó nada. La vi salir con los hombros aún rectos, a pesar de todo. Esperé hasta que escuché la puerta cerrarse antes de archivar el papel. Esa misma tarde, la Junta votó para remover a Julián. Sofía fue confirmada como directora general interina y recibida por voto unánime. El nombre de la empresa cambió oficialmente a Grupo Legado Almendro. La nueva marca llevaba la visión de Esteban hacia adelante, silenciosa, constante, sin disculpas. Arturo me envió el comunicado de prensa esa noche. Lo leí 2 veces antes de borrarlo. No necesitaba titulares. Tenía un jardín que atender y cajones que vaciar. Más tarde esa noche encontré el sobre que Esteban había escondido detrás de la estantería, etiquetado simplemente para la casa junto al mar. La escritura estaba doblada en tercios dentro de una funda de plástico, junto con un juego de llaves y una nota breve en la letra de Esteban. Para cuando estés lista para vivir sin ruido. Playa del Carmen, cabaña, tuya. Manejé hacia allá 2 días después. Era lo suficientemente temprano para que las carreteras estuvieran tranquilas, el sol proyectando rayas doradas largas sobre los manglares. La cabaña estaba al final de un camino de grava, con persianas blancas, molduras azul pálido y un carillón de viento torcido colgando del barandal del porche. La puerta se abrió con una de las llaves del sobre. Adentro todo era sencillo, pisos de madera clara, cortinas de lino, estantes hechos a mano. Olía ligeramente a sal y lavanda. En la cocina otra nota esperaba en la encimera doblada junto a un frasco de hojas de té secas. Siempre amaste el mar más que la ciudad. Nunca lo dije lo suficiente, pero lo noté. Me quedé en el centro de la habitación respirándolo todo. Esteban no solo había preparado mi supervivencia, había preparado mi paz. Para el final de la semana, había reenviado el correo redirigido a la dirección del fideicomiso y empacado solo lo que necesitaba. El resto podía quedarse en la casa de Villa Esperanza, o donarse, o ser reclamado por quienes alguna vez midieron mi valor por lo silenciosamente que doblaba mi duelo. Marisol no volvió a llamar. Julián presentó un recurso breve a través de un nuevo abogado, pero fue desechado en 48 horas. El rastro de papel era demasiado sólido. Esteban sabía exactamente lo que hacía. Sofía llamaba todos los viernes ahora, dando breves actualizaciones sobre proyectos, ofreciendo enviar diseños para mi opinión. Le decía que confiaba en ella por completo, pero ella seguía preguntando semana tras semana. La cabaña se volvió familiar rápidamente. Pinté una pared de un amarillo que Esteban alguna vez dijo que era demasiado alegre para el estudio, y me reí en voz alta cuando el pincel tocó la superficie. Esa noche me paré en el porche con una copa de vino, el cielo lleno de color, y releí la nota de Esteban por 5ª vez. Entonces mi celular sonó desde adentro. La llamada era de Lorena Martínez, la hija de Margarita. La recordaba vagamente del funeral cabello corto y oscuro voz tranquila enfermera, si no me equivocaba.
Dijo que estaba iniciando un grupo de apoyo para mujeres que habían sido financieramente aisladas o manipuladas por sus familias. Margarita le había contado mi historia, al menos en resumen. Me preguntaba, dijo con suavidad, si podrías hablar en una de nuestras sesiones, no sobre estrategias legales, solo sobre cómo lo superaste. Dudé. No estoy segura de ser el ejemplo que alguien querría. Eres exactamente la que necesitan, respondió. Un mes después, estaba en una sala modesta, en la biblioteca del centro, mirando a 2 docenas de rostros, la mayoría mayores, algunos más jóvenes, todos sosteniendo cuadernos como escudos. No les di números ni victorias legales. Les di lo que Esteban me dio claridad. No esperen a que las obliguen a defender su vida, dije para aprender a entenderla. Asintieron, escribieron. Una mujer lloró. Les hablé de documentos de fideicomiso y cómo el silencio puede ser una bandera roja. Sobre cómo la protección no es solo amor, es preparación. No hablé de Julián por su nombre, no necesitaba hacerlo. La mayoría tenía sus propios Julianes. Esa noche regresé a la cabaña. Sofía había enviado el último informe trimestral, ganancias sólidas, moral alta. 2 clientes regresaron. Marisol seguía en el directorio de empleados, rediseñando discretamente casas pequeñas en la costa. Julián trabajaba por su cuenta, mayormente en remodelaciones. Alguien me dijo que intentó lanzar una nueva empresa. Nadie le devolvió la llamada. Caminé hasta el borde del porche, el mar moviéndose como un suspiro bajo el cielo, y levanté una copa de vino hacia el horizonte. Alguna vez me llamaron equipaje sobrante, pero yo llevaba las llaves, llevaba los contratos, llevaba el peso del nombre Almendro hasta que fue hora de pasarlo a alguien digno. Y cumplí mi promesa a mí misma y al hombre que sabía que la necesitaría más cuando ya no estuviera.